tarde bajo el tema Un llamado a la conquista. Maravilloso tema que quiero compartir contigo porque Dios me habló. Así como Dios me habló a mí, pretendo que le hable a cada uno de ustedes. Quiero que puedas escuchar y atender al llamado de Dios, a lo que Dios quiere decirte en esta hermosa mañana. Jueces capítulo 6, verso 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Og, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlos de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Diciendo: ¿no os sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Se lo dije anteriormente, el tema que quiero compartir con ustedes lo he titulado Un llamado a la conquista. Después de la muerte de Josué, el sucesor de Moisés, quien introdujo al pueblo de Israel a la tierra prometida. Después de su muerte hubieron muchos acontecimientos. Después de la muerte de Josué hubo un periodo, empieza el periodo de los jueces en Israel. José muere, todas las personas o todo el pueblo que Josué introduce a la tierra prometida en un momento determinado también muere. Y se levanta una nueva generación en el pueblo de Israel. Pero esta nueva generación no conoció al Señor. Por lo tanto, después de la muerte de Josué, el pueblo de Israel se subleva contra Dios. Le da la espalda a Dios. Y empieza a acontecer nuevamente problemas en el pueblo de Israel. En el periodo de los jueces, antes de Gedeón, creo que reinaron o comandaron 5 jueces, entre ellos Débora, Barak, Otoniel y otros. Pero el pueblo de Israel le da la espalda a Dios, empieza a hacer lo malo ante Dios, es decir, empezó a rendir pleitesía, a rendir sacrificio, a adorar a dioses ajenos. Empezó nuevamente a adorar a Baal, al dios Astaret, y empezó a hacer lo malo, todo lo que iba en contra de la voluntad de Dios, todo lo que Josué le enseñó al pueblo, lo que Moisés le enseñó al pueblo, que al único que debían amar y obedecer era al Dios de los cielos. Esta gente se les había olvidado y nuevamente obtiene una recaída y le da la espalda a Dios. Y este pueblo, cuando anduvo con Moisés, cuando anduvo con Josué, fue un pueblo conquistador, fue un pueblo triunfante. Pero una vez que el pueblo de Israel le da la espalda a Dios, pasa de conquistador a sometido, de triunfante a derrotado. Podemos ver cuando el pueblo de Israel marchaba con Moisés, Dios le entrega la tierra prometida. Cuando anduvo con Moisés, Dios estaba con ellos y tenían victoria en todas las cosas que hacían. Aún cuando no se comportaban de la mejor manera, Dios le daba la victoria, porque Dios estaba con ellos. Porque ellos de alguna manera u otra estaban con Dios. Pero cuando Moisés muere, que era su sucesor Josué, pero cuando Josué muere,
no queda nadie. Sin embargo, Dios en su misericordia levanta líderes en Israel. Pero los líderes, ¿saben qué hicieron? Se corrompieron y se fueron detrás de los dioses ajenos. Y un líder siempre tiene que nos siga. Si el líder se corrompe, entonces el seguidor dice, bueno, pues si él es el líder, si lo hace el líder, yo lo puedo hacer. Y fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Se corrompió nuevamente. Por eso pasaron de ser conquistadores a ser sometidos, de ser triunfantes a ser derrotados. Según el texto que leí, vivían en cuevas, vivían con miedo, tuvieron que dejar sus hogares y esconderse de los madianitas. ¿Sabe por qué? Porque Dios permitió que los madianitas fueran en contra de ellos y llegaran como plagas y saquearan sus bienes, mataran sus animales y le quitaran todo. Por esa razón el pueblo de Israel vivía escondido, vivía con miedo. Era imposible proyectarse a algo. Se les era imposible entre ellos proyectarse y decir, vamos a pararlo, vamos a hacer frente a este pueblo que nos está asolando, que nos está señalando, que nos está saqueando. ¿Sabe por qué? Porque no había una coinonía, no había unidad, no había nada de eso. ¿A raíz de qué? Del pecado. A raíz de que se habían sublevado contra Dios, le habían dado la espalda a Dios y había pecado en ellos. Y donde hay pecado, es imposible que Dios obre a favor. La situación en la que estaban los limitaban, no tenían respaldo. ¿Puedo equivocarme? Sí. Pero debo asumir que me equivoqué y volver a la presencia. Pero cuando me equivoco y me sigo equivocando, entonces adapto esto como algo normal para mi vida y es imposible tener un respaldo de Dios en una situación como esta. Era imposible que Dios nos respaldara. ¿Sabe por qué? Porque ellos tenían a otro Dios delante de Dios. Y el Señor dice en su palabra que solo a Él adoraremos. Que no tendremos dioses delante de nosotros, sino solo Él. Y me gusta mucho una expresión que usó el padre de Gedeón cuando Gedeón atiende el llamado de Dios y destruye el altar a Baal. Automáticamente el pueblo le cae encima al padre de Gedeón y a Gedeón le dice, oye, tenemos que matar a ese muchacho, destruyó el altar a Baal. Era el padre de Gedeón. Y el padre de Gedeón dice estas palabras, dice, si Baal es un Dios, entonces que él pelee contra Gedeón. No tenemos nosotros por qué hacer algo que debería hacer él si verdaderamente es un Dios. Y yo creo en lo particular que algo parecido nos pasa a nosotros cuando estamos adorando algo más que a Dios. Es imposible que Dios pueda operar en el asunto porque quizás si yo tengo tanta confianza en el dinero, si yo tengo tanta confianza en mi vecino, si yo tengo tanta confianza en mis talentos, bueno, pues entonces Dios dice, ahí no hago falta yo. Porque por ninguna parte veo la sumisión a mí. Por ninguna parte veo la necesidad de mí en aquella persona. Si están conmigo, si me están entendiendo. La economía del pueblo de Israel, ¿cómo estaba? ¿Cómo estaba la economía de este pueblo? Estaba asolada, estaba destrozada. ¿Sabe algo de lo que los israelíes sembraban? El pueblo enemigo se lo saqueaba. Su ganado
se los mataban, se los robaban, no le daban chance de nada. Se encontraban en un entorno donde todo iba en contra de ellos. Se encontraban en una situación donde por donde quiera que se asomaban, querían tumbarlo, querían destrozarlo, querían asolarlo, querían abatirlo. Ahora Dios estaba permitiendo estas cosas. ¿Por qué? Porque el pueblo se había sublevado contra él. El pueblo estaba detrás de cosas paganas, de dioses ajenos, estaba haciendo lo malo, estaba en pecado. No podemos echarle la culpa a Dios. Tenemos que saber que era una consecuencia que el pueblo estaba viviendo porque había tomado una mala decisión. Pero sin embargo, Dios en su misericordia, porque Dios es un Dios misericordioso, un Dios de amor, un Dios de paz, en medio de esta situación, atiende al llamado del pueblo. ¿Sabe? Porque qué bonito es reconocer cuando estamos en una situación adversa, en una situación difícil, ya sea económica, ya sea emocional, ya sea física, ya sea la que podamos imaginar. Qué bonito es saber que hay un Dios allá arriba. Qué bonito es acordarnos de Dios. Y eso hizo el pueblo de Israel en un momento determinado. El pueblo se acordó de Dios. A ver, ¿cuántos de los que estamos acá, cuando estamos en nuestro peor momento, nos acordamos de Dios? Sí, nos acordamos de Dios. Algunos para renegar. Otros solamente se acuerdan y dicen, Dios mío. Y no pasan de esta frase, Dios mío. Señor. ¿Señor qué? Dios mío, ¿qué? Pero dice la palabra que el pueblo se acordó de Dios y el pueblo clamó a Dios. Hay una gran diferencia entre acordarse de algo y hablarle. O entre acordarse de alguien, perdón, porque Dios no es algo, Dios es alguien. Y hablarle a alguien y decirle a alguien, oye, yo necesito esto. Oye, yo necesito que me ayudes. Oye, yo necesito que me veas. Yo necesito que me escuches. Yo necesito salir de esto. ¿Verdad que hay una gran diferencia? Yo me acuerdo de mi esposa, pero soy incapaz de decirle que la amo. Hay una gran diferencia. Por eso debemos acordarnos de Dios y debemos clamar a Dios. Y el pueblo de Israel hizo esto. Se acordó de Dios y le clamó a Dios. Y como de costumbre hubo un silencio. Y es el silencio de Dios. ¿Cuántos han experimentado el silencio de Dios en sus vidas? Aleluya. Dios hace silencio en oportunidades. Y cuando Dios está en silencio no quiere decir que no va a hacer nada. Quiere decir que tiene un plan y está moviendo sus piezas. Y a veces cuando Dios se queda en silencio, nosotros decimos, tengo tanto tiempo pidiéndole a Dios esto, aquello, lo otro, y Dios no hace nada, no dice nada, está en silencio, no me escucha. Dios siempre escucha la oración de sus hijos. Así que cuando Él está en silencio, así que no importa el tiempo que Dios tiene en silencio para con tu vida, tú tienes que saber y entender que Él está planificando y proyectando, moviendo las piezas que va a usar para bendecirte. Pero tienes que creerlo, ese es el silencio de Dios. Lo que pasa es que a veces queremos comparar el silencio de Dios o igualar el silencio de Dios con el de nosotros. Ana, necesito que me ayudes a hacer esto. Le mando un mensaje y Ana no me responde. Como no me respondió, yo asumo y entiendo que no me lo va a hacer. ¿Sí o no? Así es el silencio de nosotros. El silencio de Dios no es así. Dios en su silencio está obrando, está planificando, está moviendo piezas para derramar la bendición sobre tu vida, sobre tu finanza, sobre tu entorno, sobre tu matrimonio, sobre lo que tú le estés pidiendo. Ese es el silencio de Dios. Luego del silencio, Dios les envía un profeta y les recuerda, o les envía un profeta para recordarles de dónde los había sacado, cuál era su compromiso, y por si fuera poco, también les dice que le habían desobedecido. Ahí está, Gedeón capítulo 6, verso 8, 9.
les envió un profeta y les dijo: recuerden de dónde saqué a sus antepasados. Los saqué de la esclavitud en Egipto, lo libré de todos los pueblos o las naciones que venían en contra de ellos. Pero no le bastó, ustedes me dieron la espalda, se fueron detrás de otros dioses. A veces estamos esperando que Dios nos hable y cuando Dios nos tira un pellizquito, decimos que Dios es malo. Yo creo que no se le puede llamar ni siquiera pellizco, porque un pellizco de Dios debe doler mucho. Pero el pueblo tenía que entender que estaba fallando y que por obvias razones estaban viviendo, o Dios estaba permitiendo que vivieran tal afrenta de los madianitas y los otros pueblos que se habían unido con ellos para destrozar a Israel. Cuando les digo, cuando Dios está en silencio, está moviendo sus piezas, es donde empieza. ¿Sabe cuál pieza importante estaba moviendo Dios para el pueblo de Israel? Dios estaba preparando un hombre llamado Gedeón, que pudiera sacar al pueblo de tal situación, que pudiera ayudar a su pueblo a salir de la esterilidad en la cual se encontraba. Dios llama a Gedeón a la conquista. Por eso el tema lo he titulado Un llamado a la conquista. ¿A cuánto Dios los ha llamado a conquistar? ¿A cuántos Dios los ha llamado a conquistar? Dios te llamó a conquistar. ¿Cuántos saben que tienen que conquistar? Dios llama a Gedeón a la conquista. Gedeón se encontraba escondido al igual que el pueblo. ¿Dónde estaba Gedeón? Gedeón estaba al igual que el pueblo, escondido. ¿Sabe el problema de nosotros? Que cuando estamos en una situación difícil, apretada, creemos que Dios va a traer a alguien de otro lugar para que nosotros salgamos de la situación. Dios te va a usar a ti mismo. Si en tu casa hay un entorno apretado, hay una situación difícil, hay estabilidad, hay economía escasa, hay enfermedad, Dios no va a usar un profeta, un predicador de otro sitio, un hombre de Dios de otro sitio. Dios te va a usar a ti porque Él te anda buscando para conquistar. Tú tienes que ser un Gedeón. Él te va a usar a ti, ese es el gran problema. No sé a quién estaba esperando el pueblo de Israel para que lo sacara de esa afrenta en la que se encontraba. Pero Dios, en sus piezas, en las piezas de Dios, estaba un hombre llamado Gedeón. Y ese hombre estaba escondido al igual que el pueblo. Al igual que el pueblo estaba escondido. Igual, sembrando y escondiendo, trillando y escondiendo. Podemos decir que Gedeón estaba como Marcos, preocupado en los quehaceres. Oye, este tipo a lo mejor dijo: no, yo tengo que trillar, yo tengo que esconder, porque si no vienen aquellos y me van a quitar lo que he trillado, me van a quitar lo que he cosechado. Y estaba en eso, y se les había olvidado algo, o alguien, llamado Dios. Y por eso estaban en la situación que estaban. La condición de Gedeón, escuchen, Gedeón se encontraba escondido al igual que el pueblo, pero la condición de Gedeón era diferente a la del pueblo o a la del resto del pueblo. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios o cuando el ángel de Jehová, que es una teofanía, es una aparición de una de las personas de la Trinidad Divina, cuando el ángel de Jehová se le aparece a Gedeón, le dice: varón esforzado y valiente. Había algo diferente en él. Hay algo diferente en ti. Hay algo diferente en ti. Por eso estás en este lugar escuchando esta palabra. No sé en qué situación esté tu entorno, esté tu casa, esté tu familia, esté tu finanza, esté en tu vida física. No sé cuál es la situación. Lo único que sé es que hay algo diferente en ti.
te dice, varón esforzado y valiente, como le dimos a Gedeón. El nombre de Gedeón significa destructor, guerrero poderoso, o bien el que humilla. Y me llama mucho la atención el significado de este nombre, porque una vez escuché a alguien decir que nosotros marcamos a nuestros hijos por el nombre que les coloquemos, o sea que el nombre sí tiene que ver mucho en la conducta de nuestros hijos. Fue alguien que escuché, no estoy diciendo que la Biblia lo dice, ojo, fue alguien que escuché. Y desde que escuché eso, empecé a hacer mucha énfasis. Yo digo, hasta la cosa como que me parece verdad. Así que bueno, no sé si cuando salga de aquí voy a buscar el significado de su nombre y va a ver cuáles son sus cualidades. Pero cuando busco el significado del nombre Gedeón, dice que es un destructor, un guerrero poderoso o alguien que humilla. A ver, ¿qué necesitaba Dios para libertar al pueblo de Israel? Necesitaba un guerrero poderoso, necesitaba un destructor porque necesitaba destruir el gobierno o los soldados enemigos. Necesitaba un destructor, necesitaba un guerrero, necesitaba a alguien que humillara al pueblo que le estaba haciendo afrenta a su pueblo escogido, a su nación santa. Dice la palabra que el pueblo de Israel es un pueblo adquirido por Dios, una nación santa. Dios necesitaba un hombre como Gedeón. Pero hay algo que me llama la atención, que Gedeón mismo desconocía sus virtudes. Por obvias razones, se le era imposible hacerle honor a su nombre en un momento determinado. ¿Y qué momento determinado estaba viviendo el pueblo de Israel? Y había un hombre que podía hacer algo, pero él no lo conocía. Pero él no se conocía a sí mismo, él no sabía lo que estaba en sí mismo. ¿Sabe por qué? Porque estaba como Marta, preocupado, trillando el trigo, escondiéndolo del enemigo. Y a veces nos encontramos en esta condición, en la condición de Marta, preocupado qué voy a comer, preocupado qué voy a vestir, preocupado qué voy a hacer mañana, preocupado qué voy a hacer en el cumpleaños del hijo, en el cumpleaños del esposo, cuando cumpla. Estamos preocupados, estamos afanados y nos olvidamos que Dios, el que nos hace el llamado, el que nos liberta. En esas condiciones se encontraba Gedeón. Por eso se le era imposible saber cuáles eran sus habilidades. Cuando Dios se le aparece a Gedeón, escuche esto. Cuando Dios se le aparece a Gedeón, no lo ve como lo veía el pueblo. A ver, ¿cómo lo veía el pueblo? Como uno más. Por lo menos así lo veía yo. Y me llama mucho la atención cuando el ángel de Jehová se le aparece y le dice, varón, esforzado y valiente. Valiente. Y estaba brillando, escondido, apurado, asustado. Pero el hombre era valiente, porque no debemos confundir la palabra valentía. El pueblo desconocía lo que había en Gedeón. Pero cuando Dios se le aparece, no lo ve como lo veía el pueblo, o como se veía él mismo. Porque en él había derrota. Porque en él no había confianza. A ver, ¿cuántos tienen confianza en sí mismo? Usted tiene que tener confianza en usted. Primeramente en Dios y en usted, para poder lograr las cosas. Y Gedeón carecía de eso. Él no se daba importancia a sí mismo. Pero algo sí les puedo asegurar, que en Gedeón había una impotencia. Había una impotencia. Porque era un hombre valiente y esforzado. Y una persona esforzada es una persona que da más de lo que puede dar. Esto es una persona esforzada. A veces decimos, pastor, yo me esforcé, líder, yo me esforcé, esposo, yo me esforcé, esposa, yo me esforcé. Ah, pero ¿qué hiciste? Bueno, hice esto. Pero es que tú siempre haces eso. Esforzarse es hacer algo más de lo que yo puedo hacer. Eso es esforzarse. Y eso hacía Gedeón. Se esforzaba. Era un hombre estratega. Era valiente. Era valiente. Por eso pienso y coloco acá que había impotencia en este hombre, porque a lo mejor quería hacer algo, pero al ver el pueblo desconfiaba de sí mismo.
te ve Dios, iglesia, como un conquistador, como un libertador, como una persona que sí puede hacer las cosas, como una persona que puede ir más allá, como alguien que no se queda con un no, porque sabe que el poderoso de Israel está con él. Así te ve Dios, como un conquistador, como un libertador. Dios no se apoya en las debilidades ni en las fallas de Gedeón. A ver, ¿usted ve a Dios apoyándose en las debilidades o en las fallas de este hombre? No. Dios le dice cuando se le aparece: varón esforzado y valiente. Él se apoya en su fortaleza y en sus capacidades para triunfar, para libertar, para gobernar, para destruir. En eso se apoya Dios. Cuando te vea, Él no está viendo que tú eres débil en esto, Él no está viendo que tú eres débil en lo otro, Él no está viendo que tú miras aquello, Él no está viendo que tú te equivocaste hoy, no. Él está viendo tus habilidades, tus destrezas, las ganas que tienes de hacer las cosas. Ahora, si no tienes ganas de hacer nada, eso lo sabe Dios, lo sabes tú. Pero Él siempre te va a apoyar en tus virtudes. Dios no ve a Gedeón, perdón, Dios ve en Gedeón un proyecto, una posibilidad, un propósito, una esperanza. A ver, pero esto lo ve Dios. ¿Qué veía en Gedeón en sí mismo? ¿Qué veía el pueblo en Gedeón? Había miedo, había necesidad de trillar y esconder. Tanto lo que trillaba como a sí mismo debía esconderse, porque cuando venían los madianitas, dice la Biblia que eran como langostas, que barrían con todo. Por eso se le era imposible a este hombre ver sus cualidades, sus capacidades, lo que estaba en él. Pero ¿sabes algo? Dios sí lo ve. Yo quiero decirte algo en esta mañana. Yo no sé si tú estás viendo tus errores, tus imperfecciones, tus fallas, tus pecados. Yo no sé si lo que tú estás viendo es esto y por eso estás estancado, por eso estás sentado, por eso cada vez que quieres hacer algo nunca encuentras cómo empezar. No sé, pero yo te quiero decir que Dios no está viendo eso. Dios está viendo el potencial, los dones, el talento que Él mismo ha colocado en tu vida. Basta de mirarte como tú crees que eras. Empieza a mirarte como Dios te está mirando. Hermano, Dios no nos llama a ser unos fracasados. Dios nos llama a tener éxito en la vida. Dios nos llama a ir más allá, a esforzarnos. Por eso Dios le decía a Josué: esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate, que hagas más de lo que puedes hacer, porque te he escogido para algo grande. ¿Cuántos creen que Dios nos escogió para algo grande? Entonces esfuércese, esfuércese, de más de lo que usted puede dar en su vida secular, en la organización que es la iglesia, en el ministerio o en su vida espiritual. De más de lo que usted está dando, esfuércese, porque es lo que Dios nos pide, que vayamos más allá. ¿Sabes? Dios pudo haber dado una cátedra de exhortación a Gedeón. ¿Pudo o no pudo? Dios, eso era. Dios tiene moral para hacerlo. Es el dueño de la moral. Él pudo darle una cátedra. ¿Sabe? Porque si hay alguien, que creó a Gedeón, fue Dios. Y Dios sabe cómo lo creó. Y con las cualidades que Dios había puesto en este hombre estaba ¿en dónde? Escondido, encuevado. Y me llama mucho la atención que Dios no se le aparece y le dice: cónchale, vale, mira, te escogí para esto, esto y esto y esto. Y mira dónde tú estás. Dios no hace eso. ¿Quiénes hacemos eso? Porque lo voy a pensar. Nosotros hacemos esto. Eva, pero si Dios te escogió para eso, ¿qué haces tú ahí? Levántate, chico, no seas sinvergüenza, no seas flojo, no seas esto. Dios te ha dado talento, Dios te ha dado dones, Dios te dio aquello, Dios te dio una familia, Dios te dio un ministerio, Dios te dio un liderazgo, y tú estás desaprovechando. Y empezamos a exhortar y a exhortar y a exhortar. Dios no trabaja de esta manera. Me encanta la manera en la que trabaja el Señor. ¿Saben por qué? Porque Dios sabe amar, porque Dios ama, porque Dios es amor. A cambio de todas estas cosas, ¿sabe qué hizo Dios? Le mostró lo valeroso que era y el potencial que tenía. ¡Wow! ¡Qué mejor exhortación que eso! Dios le dijo: varón esforzado y valiente. Eso basta más que un regaño para exhortar a alguien. Varón esforzado y valiente. Me imagino a Gedeón. ¿Qué?
esforzado y valiente, y él mismo haciendo su autoanálisis. Y estoy acá, escondido, aterrorizado, asustado. Esas son las exhortaciones de Dios. Cuando Dios te exhorta, Dios saca a la luz el potencial que está en ti. Y tú mismo o tú misma te sientes confrontado al no hacer lo que Dios quiere que haga. Dios sabía que Gedeón estaba escondido y aún así le dice: tú eres un hombre esforzado y valiente. Yo me imagino esto. Saber que yo estoy haciendo algo mal y que de repente viene el pastor Eduardo, que es mi cobertura, y que yo sé que él se enteró que yo hice algo malo y que lo estoy esperando para recibir el trascazo o el regaño, y el pastor Eduardo venga y me diga: hermano, yo sé que usted puede salir de esto, yo sé que usted se puede reivindicar, yo sé que Dios lo ha llamado para cosas grandes, levántese, sea valiente, avance. ¡Wow! Dígame si no es mejor eso que una exhortación. Y así trabaja Dios. Pero cuando alguien hace algo, queremos ir y queremos ¿qué? Tumbarle la cabeza. De una. Pero Dios no trabaja así. Él muestra nuestras habilidades y nuestro potencial. Dios sabía que Gedeón estaba escondido trillando el trigo. A ver, me llama la atención esto. ¿Dónde estaba Gedeón trillando el trigo? ¿Dónde dice la Biblia que estaba Gedeón trillando? Le voy a preguntar porque, no sé, creo que se me aburre y todavía me falta. Estaba escondido, pero la Biblia nombra un lugar específico donde este hombre estaba trillando. Leímos Jueces capítulo 6 verso 11, y la Biblia dice que Gedeón estaba trillando el trigo en el lagar. Imagínense cómo estaba este hombre de asustado. Yo me imagino que el trigo, cuando hablamos de trillar, debe trillarse como se trilla el café. Hay que el café lo secan en la carretera y por lo último tiene una conchita. Y esa conchita debe salir del grano para que el grano quede puro y poder salir al mercado. Pero mayormente las trilladoras de café están expuestas al aire, libre. ¿Por qué? Porque cuando la conchita esa que tiene el grano sale, tiene que disiparse en el aire porque no puede estar encerrado. Imagínense a alguien trillando en un cuarto. Imagínense a alguien trillando en un cuarto escondido. Cuando empiecen a salir esas conchitas, esa persona se muere asfixiado o de piquiña, no sé. Entonces, cuando hablamos que Gedeón estaba trillando en un lagar, ¿sabe qué es un lagar? Un lagar era el sitio donde pisaban las uvas para sacar el jugo o el vino. Eso es un lagar. Y este hombre usaba el lagar para trillar el trigo. Estaba escondido, estaba encuevado. Eso no era para eso, eso era para pisar uvas, para sacar el jugo de las uvas. Y ahí estaba trillando el trigo. Cuando estamos asustados, buscamos dónde meternos. Cuando estamos asustados, hacemos cosas en lugares que no debemos hacerlas. A ver, ¿sí o no? ¿Cuántas veces nos hemos ido con un sitio y tenemos que irnos a otro? ¿Cuántas veces no tenemos que hacer algo y hacemos otra cosa? Porque hay miedo, porque hay angustia, porque hay presión. Y Gedeón tenía todo esto. Y se iba al lagar a trillar el trigo. Y el lagar no estaba diseñado para trillar trigo, no, estaba diseñado para exprimir uvas. Imagínense cómo el miedo nos saca de la visión, nos saca de las cosas, nos hace hacer cosas que no tienen lógica, que no tienen sentido. Dios sabía que estaba aterrorizado. Dios sabía que Gedeón, en la situación que se encontraba, no podía dar nada ni hacer uso de sus virtudes. Dios todo lo sabe. Y hay algo muy importante, que Dios sabe las cosas no es porque se las dicen, no, es porque las ve. A veces decimos: Señor, tú sabes que yo no puedo. Claro, yo sé, yo te creé, yo me imagino a Dios pues. Claro que sé, te creé.
te veo todos los días, veo tu falla, porque no es que Dios no la ve, es que Dios no se apoya en ella, ojo. Yo no estoy diciendo que Dios no ve su falla y las veces que usted se equivoca, no, Él las ve. Yo lo que le estoy diciendo es que Dios no se apoya en ellas para hacer grandes cosas. Dios se va a apoyar siempre en su virtud. Por eso Dios sabía cuáles eran las imperfecciones y las debilidades de Gedeón. Y lo sabía porque lo veía todos los días. Pero aún así Dios procede. ¿Sabe? Porque Dios necesitaba conquistar. Y Dios estaba haciendo un llamado a la conquista. Como lo está haciendo en esta mañana. Él está haciendo un llamado a la conquista. Está buscando conquistadores. ¿Habrán conquistadores en este lugar? ¿Habrán conquistadores en este lugar? Y cuando Dios se le aparece, ¿qué le resalta a Dios a Gedeón cuando se le aparece? ¿Qué le dice Dios? No, chico, estabas escondido por allá. No, le resalta sus habilidades, no sus errores ni sus fallas. Y aún así, Gedeón insiste en minimizarse. ¿Qué le dice Gedeón a Dios? Señor, está bien, yo voy a libertar a Israel. Pero fíjate, soy el menos importante en mi familia. La Biblia no dice así, la Biblia dice soy el menor de mi familia, y por lo general el menor era el menos importante porque siempre el mérito por todo lo heredaba el primogénito, el mayor. Y además pertenezco a la tribu más pobre en Manasés. ¿Qué voy a poder hacer yo por Israel? Gedeón se empeñaba en minimizarse al mismo. Y el Señor le dijo, o el ángel de Jehová le dijo, Jehová dice, yo estoy contigo. Jehová dice, iglesia, yo estoy contigo. No te minimices. No creas que eres el más pequeño. No creas que no puedes hacer nada. Porque si Dios está contigo, entonces podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para los que dicen, es que yo no puedo hacerlo porque tengo muchas fallas. Es que yo no puedo hacerlo porque tengo muchos errores. Porque no estoy bautizado. Es que yo no puedo hacerlo porque no soy del círculo íntimo. Es que yo no puedo hacerlo por tal razón. Ya pare, deje de decir eso. Deje de decir eso. Recuerda que debes mirarte como Dios te está mirando. Señor, ¿cómo salvaré yo a Israel? Te he dicho que estaré contigo, le dice Jehová. Cuando Dios nos escoge para una misión, ¿qué hace Dios? Cuando Dios nos escoge para una misión, para la conquista, ¿qué hace Dios? La clase de liderazgo salga. Dios nos capacita. Cuando Dios nos escoge para una misión, para conquistar, Él nos capacita. A ver, ¿qué más hace Dios? Él nos da la provisión. A veces decimos, no tengo pasaje, no tengo plata. No tengo para enfrentar, no tengo para esto. Y si me piden, ¿qué le voy a dar? Es que yo nada más no tengo que ir a llevar una palabra y decirle, Dios te dice. Yo también tengo que accionar, como dice Santiago. ¿Cuántos han dicho esto? Se le vino a la mente ahorita rapidito. ¿Cuántos han dicho esto? Yo no puedo ir para allá, pastor, yo no puedo ir para allá nada más a decirle, Cristo te ama, yo tengo que llevar algo. Sí, es verdad. Pero cuando Dios te llama, Dios te capacita y Dios te provee. Y por si fuera poco, Él dice, yo estaré contigo a donde quiera que vayas. Tú vas solo, Él va contigo. Por eso lo que necesitas hacer es obedecer a Dios. Es obedecer a Dios. Pero nos encargamos de colocar excusas y colocar barreras para ir a conquistar. Gedeón era uno más del montón hasta el momento que se le apareció ¿quién? A ver, Gedeón era uno más, lo dije al principio, era uno más del montón hasta el momento que se le apareció ¿quién? El ángel de Jehová. Quiero que estén conmigo, no se me queden dormidos, ya estoy terminando. Él era uno más, estaba escondido, estaba turbado, estaba asustado.
asustado, estaba aterrorizado, pero pasó algo sobrenatural, algo sorprendente. Se le apareció el ángel de Jehová. ¿Cuántos han tenido ese contacto directo con el ángel de Jehová? A usted se le ha aparecido el ángel de Jehová. Usted tiene acceso directo al trono de la gracia. Y allí está el ángel de Jehová. Ahora el problema no es en que se le apareció o en que si yo tengo acceso o no. El problema está en que cuando se me aparezca o cuando yo acceda al trono de la gracia, decida atenderle y decida obedecerle. Ahí está la situación. Se le apareció el ángel de Jehová a Gedeón, Gedeón pudo haber dicho, no, vale, yo estoy ocupado, yo estoy llanto, estoy haciendo esto. Pero él le atendió el llamado. Él le atendió el llamado. Él obedeció el llamado y dejó de ser uno más del montón para convertirse en un libertador, para convertirse en un conquistador. Y es lo que Dios quiere hacer contigo en esta hermosa mañana, que tú dejes ser uno más de la comunidad, uno más en tu familia, uno más del montón y te conviertas en un libertador, en un conquistador. Alabado sea la gloria de Dios. Es lo que quiere hacer Dios en tu vida. Pero el problema de la situación no radica en que se te aparezca o no el ángel, sino en que tú le obedezcas, que tú le recibas. Gedeón, a mí me llama mucho esto la atención. Gedeón ya había oído de Dios. Recuerda que cuando empecé le dije que el pueblo de Israel se había sublevado contra Dios, que todo lo que Josué había introducido a la tierra prometida habían perecido, es decir, habían muerto, y se había levantado una nueva generación, y esa nueva generación había decidido no creer en Dios. ¿Sí se acuerdan? ¿Se acuerdan? Entonces estamos en lo mismo. Y dentro de esa nueva generación estaba Gedeón. Pero ya Gedeón había oído hablar de Dios. ¿Sabe por qué? Por medio de sus antepasados. Cuando el ángel de Jehová se le aparece a Gedeón, ellos entablan una conversación. Y Gedeón empieza a quejarse y le dice, ajá, yo había oído de los antepasados que Dios había estado con Israel, que los había sacado del pueblo. Pero ¿qué pasó con ese Dios? ¿Por qué nos desamparó? ¿Por qué nos dejó? ¿Había oído o no había oído hablar de Dios Gedeón? Él mismo lo resaltó. Él mismo manifestó la inquietud. ¿A qué pasó? Si sacó al pueblo de Israel, ¿por qué ahorita nos deja solos? ¿Por qué ahorita no está con nosotros? ¿Por qué ahorita nos está sacando y no hacen nada? Ahora hemos estado uno de nosotros y le decimos, empezaron a pecar. Porque empezaron a hacer lo malo, es una consecuencia de cuando uno hace lo malo. Entonces, si Gedeón ya había escuchado hablar de Dios, parte de la afrenta que estaba viviendo él en lo personal, ya no como pueblo, había sido raíz de una desobediencia. Porque aunque lo había oído, no le había conocido. Podríamos decir que rechazó el primer llamado a la comunión con Dios. Sí, porque mayormente, por lo general, siempre nos hablan de Dios, nuestros padres, nuestros amigos. Y eso me llamó poderosamente la atención. Y sabes algo, nosotros estamos acostumbrados a escuchar, o hemos escuchado de muchas personas, que Dios es bueno y fiel. Y sabemos, a ver, ¿cuántos saben que Dios es bueno y fiel? Sabemos que Dios es bueno y fiel. ¿Por qué? Porque lo hemos escuchado de alguien. Salga la redundancia, lo que acabo de decir. Déjenme terminar. Porque lo hemos escuchado de alguien. A veces vivimos de testimonios ajenos. Dios es bueno, ¿viste? Y es fiel porque él hizo con fulano esto. Y con fulano hizo esto. Y con aquel hizo esto. Ajá, pero ¿qué ha hecho contigo? ¿Ven? Así a veces vivimos de los testimonios de otros. Y por eso sabemos que Dios es bueno y es fiel. Pero el mismo Dios que hizo con Gedeón y las personas de las cuales tú das testimonio, el mismo Dios que hizo con Gedeón y con aquellas personas, todo eso también quiere hacerlo contigo. Él quiere que tú tengas tus propias experiencias significativas con Él. Es decir, que tú empieces a dar testimonio de lo que ha hecho en tu vida. Yo quiero que levanten la mano a aquellas personas que tengan testimonio, que saben que Dios ha hecho algo en su vida y para su vida. Levántenla. Yo la levanto. Dios ha hecho algo en
empiece a compartir su testimonio, empiece a predicar su testimonio, empiece a manifestar la gloria de Dios en los lugares que usted va por medio de los testimonios de lo que Dios ha hecho contigo. No hay algo más real, más veraz, que impacte más en una sociedad. Que cuando uno se para en un sitio y dice, ¿sabes qué? Dios hizo esto conmigo, por eso yo me mantengo, por eso yo sigo firme, por eso yo puedo diferir de lo que tú estás diciendo hoy, porque Dios lo hizo conmigo, no me lo dice nadie, yo lo viví. Pero cuando dices el testimonio de otro y alguien te confronta, ¿cómo dices si es verdad o mentira si el testimonio no es tuyo? ¿Eh? Por eso es bueno empezar a tener nuestras propias experiencias con el Espíritu Santo, con Dios. Yo quiero que usted diga conmigo, estoy terminando, ahorita sí, anteriormente no dije que estaba terminando, dije que ya iba a terminar. Yo quiero que usted diga conmigo, yo soy el llamado. Usted es un llamado de Dios. Dios te está llamando a conquistar, iglesia. Dios te está llamando a conquistar. Y el llamamiento de Dios nunca llega como nosotros lo imaginamos o lo esperamos. Recordemos siempre que somos ¿quién? El llamado, los llamados, y Él es quien llama. Por lo general, el que llama nunca pide permiso o autorización. Usted me va a llamar por teléfono y me pide permiso. Usted me llama y dice, si José está ocupado, yo lo voy a llamar. Así funciona. Por eso a veces esperamos que Dios nos va a llamar cuando estemos. A veces decimos, no, todavía no es el tiempo. Dígame los inconversos, los amigos. Hay algunos aquí, no hay. A veces decimos, cuando Dios me llame, porque es que están esperando que Dios nos llame en su mejor momento. Y Dios no va a pedir permiso para llamarte, Él te va a llamar y punto. Él te va a llamar y punto. Ahora, ¿qué está en el llamado o en la persona que Dios llama? En la persona que Dios llama está la elección de atender o ignorar. ¿A cuántos han ignorado? ¿Sabe que cuando uno hace una llamada sale el verde, el rojo? Verde contesto, rojo ignoro. ¿Cuántos han ignorado una llamada? Es el pastor. A los padres. No saben lo que hacen. A veces ignoramos llamadas o solamente dejamos que el teléfono repite y no contestamos. A veces porque estamos ocupados. Pasa con Dios. Tú tienes la elección de atender o rechazar el llamado. A ver, ¿cuántos quieren atender el llamado de Dios? Amén. Y así sea, está diciendo. Y recuerda lo que le dije anteriormente, Dios no te va a llamar cuando tú te lo esperas, cuando tú quieras. Él te llama y punto. Él te puede llamar, Dios guarda, cuando en tu peor momento, en tu peor condición. Ahí tú eliges si le das al rojo o le das al verde. Ahí tú lo eliges. A Gedeón el Señor lo llama en una situación crítica, tanto económica, social y emocional. ¿Sí o no? Económicamente estaban ponchados, socialmente estaban destruidos y emocionalmente, bueno, pues ni se diga. Pero nosotros queremos que Dios nos llame cuando tenemos los dólares abajo de la almohada, que las despensas están remecidas, la cuenta está saturada, las bendiciones están fluyendo, los hijos están en su mejor condición. Así queremos nosotros el llamado de Dios, ¿sí o no? Pero Dios no ve eso, ¿sabes? Dios te va a llamar posiblemente cuando tengas un hijo enfermo, cuando en tu casa no haya pan, cuando tus despensas estén vacías, cuando tú tengas miedo. Así llamó Dios a Gedeón. Así puede Dios llamarnos a uno de nosotros. Amén. Debemos aprender a contestar y a obedecer el llamado de Dios en nuestras vidas. Somos llamados a conquistar. El Señor llamó a Gedeón a conquistar la libertad a Israel nuevamente de la
llamando Dios a ti? Hoy Dios no te llama para conquistar a Israel. Pero sí te llama a conquistar algo en lo personal. Sí te llama a conquistar algo en el reino. ¿A qué te está llamando Dios? A conquistar tu familia, a conquistar tu hogar, a conquistar tus hijos, a conquistar tu economía, a conquistar tu ministerio. ¿A qué te está llamando Dios? Quiero que te hagas esta pregunta personal, interna, algo intrínseco, y tú digas, ¿a qué me está llamando Dios? ¿A qué me está llamando el Señor? Y que tú puedas responderte a ti mismo si las veces que Dios te ha hecho el llamamiento, le has dado al botón rojo, le has dado al botón verde. Y mientras tú recapacitas y piensas en la pregunta que te acabo de hacer, quiero que te pongas de pie y que oremos a Dios. Y que el Espíritu Santo sea quien ministre, que el Espíritu Santo sea quien hable a tu vida. Que el Espíritu Santo sea el que te convenza